Capítulo 13. Eran menos de las 10 de la mañana y ya había recibido Juan a 5 visitantes: el representante de un comité de protección, un negociante de Texas que pedía ser autorizado a comerciar con México, aunque ya salía de Texas bastante algodón de contrabando, y 3 postulantes de cargos oficiales. También se había enterado de varias novedades, entre ellas el traslado a Tennessee del general Monckton y de Clay Vincent con él. Por lo visto, el gobierno no había perdido tiempo. La noticia de ese verdadero destierro impuesto a Monckton se filtró por la mañana y los corresponsales de prensa andaban en busca de detalles. No cabía duda de que Goode se vengaría por medio de su periódico. Juan comenzó a despachar los pedidos enviados por el Ministerio de la Guerra, que parecía dispuesto a apoderarse de todas las balas de algodón que hubiera en el país. Quería 250 más del depósito de Móvil, y Juan estaba casi seguro de que ya había agotado la cuota correspondiente a ese mes. Encendiendo un cigarro, se puso a la tarea y solo después de un rato entendió lo que oía desde varios minutos antes sin prestar atención. Rawlins defendía, al parecer, su rango burocrático. Un visitante. ¿Está el capitán Bottomley? Rawlins. Esa es su puerta. Puede usted averiguarlo por sí mismo. El visitante, cuya voz comenzaba Juan a encontrar inquietantemente familiar. Oiga, le he hecho cortésmente una pregunta. Rawlins. No es cortés suponer portero o mandadero. Soy el oficial mayor del ministerio. El visitante, era indudable que Juan conocía esa voz. Sí, es así, señor oficial mayor. Si es así, señor oficial mayor, entraré. Juan corrió a la puerta y miró al visitante, un joven macilento, cuyo traje raído estaba desgarrado a la altura de un codo, mostraba la cicatriz de un tajo en la frente y tenía una barba de varios días. ¿Deseaba usted verme a mí? Tenga la bondad de pasar, le dijo Juan, y cuando el otro le siguió a su despacho, cerró la puerta con cuidado y exclamó: ¿Quién iba a imaginar? Siéntate, Carlos, es una alegría verte. Carlos se arrellanó en el sillón. Estaba tan demacrado que una enfermedad grave no habría podido haberle dejado peor. Se quitó el sombrero, lo puso sobre las rodillas y dijo: Llegué en el tren de medianoche con 9 horas de retraso y desde entonces he estado buscándote por todas partes. ¿No tendrías algo de beber para auxiliar a un sediento? Nada de buenos días ni de ¿cómo estás? Por supuesto, Carlos, contestó Juan, pero ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿No comprendes las preocupaciones que nos has causado? Siempre el mismo, Juanito, siempre preguntándome si comprendo. Miró en torno suyo y agregó: de modo que es desde aquí que manejas tan mal nuestro algodón y dejas que salga de contrabando. Ya he leído lo que dicen de ti y del coronel. ¿Cómo te metiste en eso? ¿Fue idea del viejo? En parte sí. Eso fue lo que supuse. Aposté conmigo mismo que así era. ¿Por dónde has andado, Carlos? ¿Por qué no nos mandaste decir ni una palabra? Primero, ¿qué hay de ese whisky? Juan tomó de su escritorio una botella y sirvió un poco en un vaso. A tu salud, dijo Carlos, y la nuez se le destacó huesuda al beber. Cuéntame, ¿cómo está Missy? Está bien. Va a casarse con Gordon Carpenter en cuanto él tenga licencia para ir de Virginia a nuestra ciudad. ¿Y mamá, cómo sigue? Juan le relató lo que había sucedido y su hermano, mirando el sombrero, guardó silencio unos instantes. Papá sigue más o menos, pero estoy preocupado por él, continuó Juan. Hace cerca de un año que no anda bien. Carlos vació el vaso de un brusco trago y dijo: una de las cosas por las que he venido es esta. Por si no lo sabes, te estás dejando tomar por tonto. He leído varias veces El Centavo y... ¿En Nueva Orleans? ¿Es allí donde has estado? La mayor parte del tiempo. Empezó a moverse en su asiento.
Tenía idea de ir a California. Pensaba dedicarme a la busca de oro, pero no pasé más allá de Nueva Orleans porque me robaron el dinero. Lo siento. ¿Y cómo te las has arreglado? Me las he arreglado. ¿Te molestaría darme otro poco? Sírvete tú. En cuanto a eso de dejarme tomar por tonto, no comprendo bien. ¿Qué tiene que ver con eso el centavo? Carlos llenó de whisky su vaso. En los editoriales te hacen aparecer como si estuvieras haciendo algo deshonesto. Sé que lo que te voy a decir te va a desagradar, pero es cierto. Tu amiga Lydia Stanhope es quien hace contrabando de algodón. Juan echó una mirada a la puerta, que no era muy gruesa, y del otro lado de la cual se encontraba el escritorio de Rawlins. Sabía que no te iba a gustar, agregó Carlos. No sé si tú comprendes lo que estás diciendo. ¿Puedes probarlo? Si lo que quieres decir con eso es ir ante los tribunales con una cantidad de documentos, no, no puedo. Y mirando fijamente a Juan, añadió, hace tiempo que te derrites por ella, ¿verdad? Lo único que se le ocurrió a Juan fue pensar que uno no es nunca tan listo como cree y que él debía haber disimulado muy mal. Se decidió a contestar sin ambajes. Sí, Carlos, y por eso lo que me dices me ha caído pésimamente. Cuéntame lo que sepas. ¿Recuerdas el operador de telégrafo que había en nuestro pueblo y se llamaba Morris? Entonces Juan vio nítidamente en su memoria la escena de aquel picnic en Happy Chance, cuando Jeremías Lake trató de congraciarse con Lidia, hablándole de un pariente, y ella quedó desconcertada. ¿El primo de la señora Stanhope? El mismo. ¿Sabes dónde está ahora? Es superintendente del depósito de algodón de Nueva Orleans. Ya nada podría ser lo mismo ni tendría valor para él, pensó Juan. ¿Y están los dos enredados en este asunto? ¿La señora Stanhope y su primo? Preguntó. Su hermano hizo un signo afirmativo con una sonrisa burlona. ¿Y el coronel lo sabe? Es difícil decirlo. Sin embargo, ella es su mujer y Morris consiguió el nombramiento por ella. ¿Cómo sabes eso? Espero que no estés mezclado tú también. Pero Juanito, no digas eso. Me he enterado de unas cuantas cosas, nada más. Esforzándose por reprimir su indignación, Juan dijo, yo estoy a cargo de las cuestiones relacionadas con el algodón en este ministerio y no puedo aceptar que entres tranquilamente por esa puerta, te pongas a hacer acusaciones disparatadas y todo termine ahí. ¿Te has enredado en este asunto? ¿Es así como te has arreglado en Nueva Orleans? No te metas en mis cosas. Eres igual que papá. Le miró achicando los ojos como un luchador que mide al adversario en la arena. Tengo un amigo en Nueva Orleans que trabajaba en el depósito. Morris cometió un error y mi amigo lo descubrió. Y, y le obligó a hacerle entrar en la combinación. Ya ves lo enredado que estás tú, sentado aquí y muy ocupado en hacerte el importante. De Nueva Orleans sale más algodón de contrabando que con autorización. ¿No era justo que mi amigo tuviera parte en las ganancias? ¿Te dijo alguna vez tu amigo de quién fue la idea? ¿De Morris o de la señora Stanhope? Según tengo entendido, fue de Morris, quien vino aquí después del nombramiento y organizó el plan con la señora Stanhope. Tu amigo sabe muchas cosas. ¿Le pagaba bien Morris? Creo que no le iba mal. ¿Pero todo el dinero se le ha ido? La vida en Nueva Orleans es cara. Bien, ¿qué vas a hacer? Según las leyes, el contrabando de algodón no es un delito, por lo menos hasta este momento. Por eso fue que mi amigo no tuvo inconveniente en tomar parte en él. Tu amigo es un hombre muy listo. No creo que yo pueda hacer gran cosa. El algodón pertenece a los Stanhope y, aunque no se ha autorizado la salida para la exportación de una sola bala de ese lote, yo tendría que haber firmado los permisos de retiro. Supongo que Morris habría resuelto esa dificultad. Puede retirar, por ejemplo, 100 balas de las destinadas a suministros oficiales y reemplazarlas con 100 balas de la partida de Stanhope. Salvo las marcas de la demostradora, todas las balas de algodón son iguales y esas marcas pueden alterarse con facilidad sin que se advierta el cambio. Yo pensaría que tu amigo está cubierto, a no ser por un detalle. Mi oficial mayor ha descubierto un par de solicitudes falsificadas. ¿Sabes algo de eso? Mi amigo no es un falsificador. Juan se sintió aliviado, pues si Carlos hubiera mentido, su semblante le habría delatado. Te agradezco, le dijo,
Que hayas venido nada menos que desde Nueva Orleans para decirme esto, Carlos, pero ¿por qué viniste en realidad? ¿En busca de dinero? Bueno, un poco de dinero no me vendría mal. El dinero no abunda como antes. ¿Cuánto necesitarías esta vez? Te pone en aprietos ayudarme, como siempre. En el periódico leí que el gobierno ha comprado casi toda la cosecha de arroz del año pasado. ¿He de suponer que tú no, no has ganado nada con eso? El hecho era que Juan había vendido toda su cosecha, la más pequeña que obtuviera en muchos años, por intermedio de Thrall y Lockhart, en $3,500, pagados en bonos de tesorería, de lo cual le correspondieron menos de $700 netos. Los bonos habían bajado ya al 60% de su valor nominal, y eso siempre que se encontrase algún tonto dispuesto a canjearlos por metálico. ¿Te bastarían $50? Preguntó. $50. ¿Cómo voy a llegar a California con $50? Se mordió los labios y prosiguió. ¿Y por qué no iría a California? Hay muchas oportunidades allí. ¿Olvidas que has matado a un hombre? ¿Piensas pasar huyendo todo el resto de tu vida? Al soltar estas palabras, esperó que se produciría en Carlos una reacción de cólera, pero los insultos que lanzó le tomaron por sorpresa y quedó sin saber qué decir. Por fin se resignó a lo inevitable. Está bien, ve a California, pero con una condición. Me dices lo que pasó con Chamus O'Connell o no te doy un céntimo. En parte lo sé, pues por casualidad pude reconstruir algo de lo sucedido, pero ¿por qué se encontró el cadáver en la calle River? ¿Fue allí donde diste cita a la hermana? Uno de los rasgos de Carlos era poder mantenerse firme hasta cierto punto y no más. Sí, maldita sea, la iba a llevar al cuarto que hay arriba de la barbería de Albright. Y no te pongas a echar la culpa al mulato, pues él no quería prestarme la pieza y yo le dije que la necesitaba únicamente para hablar a solas con ella y por fin accedió. Es el único amigo verdadero que tengo. Juan guardó silencio y su hermano continuó con creciente tono de reto. Ese viejo mulato demostraba sentir orgullo de que yo le tratase como amigo. ¿Qué otra persona se mostraba orgullosa de mí? Tú, nuestro padre. De él no recibía más que sermones, y entre un sermón y otro, la correa. Puesto a desahogarse, solo se detuvo para tomar aliento. Yo podía hablar con Albright porque me escuchaba. ¿Me escuchaste tú el día que pasé por Deerskin? ¿Tuviste el menor interés por saber lo que me pasaba? Y si en una de esas me emborrachaba y tenía miedo de volver a casa, Albright se hizo presente en espíritu en el despacho de Juan, por más que éste hubiera querido impedirlo. Allí lo vio, en silencio, contra la pared, guardando distancia, con las ropas domingueras y el gran alfiler de corbata de oro. Tenía la cabeza echada hacia adelante, de un modo que recordaba a Corwin Bottomley, y una expresión de profunda tristeza. Y sin duda fue él, dijo Juan, quien se ocupó de todo después de la riña. La chica se escapó a su casa. Albright lavó los rastros de sangre y por la mañana saliste para Cornwall. Mas, ¿no pudiste evitar la pelea? Siempre has sido muy ducho en salvarte con explicaciones. ¿Qué iba a explicar? ¿Que yo trataba de hacerla ir al cuarto de Albright y ella no quería? Sin duda O'Connell había estado escuchando. Me dijo que tendría que casarme con ella, y ni siquiera la había tocado. Le contesté que eso era lo mismo que pedirme que me casara con una de las negras. Cuando dijiste eso, ¿ella te podía oír? Hubo un largo y desolado silencio. La figura de Moira O'Connell apareció en la habitación junto a la de Albright, indomable y altiva, capaz de sufrir si era necesario. De haber tenido Juan algo más que reprochar a Carlos, ya nunca podría decidirse a ello, pues lo que Carlos había hecho a la muchacha no era más cruel que lo que él hiciera a Albright. La humillación era la misma. Cuando consiguió hablar, dijo a su hermano: por eso diste a Albright tu montura, por gratitud, pero todavía sigo sin comprender la razón de tu fuga. Podías haber alegado que mataste en defensa propia. ¿Por qué iba a entregarme? O'Connell sacó un cuchillo. Comenzamos a forcejear y él cayó sobre su propia arma, que no había soltado ni un momento.
Además, tú no conoces a esa gente. ¿Crees que habrían esperado el proceso? Me habrían matado sin piedad. Y todavía puede suceder eso algún día. Abrumado, Juan tuvo que reconocer que Carlos era un cobarde. Lo mismo que su madre, vivía presa del miedo. Había vivido siempre huyendo de algo, sin valor para afrontarlo, y seguiría huyendo hasta el día de su muerte. Vamos a ver lo que se puede hacer, le dijo. Nuestro papel moneda no te servirá de mucho y todo lo que me queda en oro es poco más de $400. Puedo darte 200. Supongo que será suficiente si es en metálico. Necesitas un salvoconducto para poder cruzar nuestras líneas. El Ministerio de la Guerra ha venido dándolos con tanta facilidad como si fuesen billetes de teatro y creo que en un par de días puedo conseguirte uno. Es demasiado tiempo. Me arreglaré sin él. Corres el riesgo de que te fusilen como espía. Puedo darte una carta en que diga que eres uno de nuestros agentes. ¿Con qué condiciones? Sin ninguna condición. En pocos minutos estuvo lista la carta, pero cuando Juan preguntó a su hermano si debía poner su verdadero nombre, este dijo, pon Guillermo Smith. Al escribir Guillermo Smith, Juan pensó en su padre y en todas las generaciones de Bottomley, y le pareció que acababa de borrar a Carlos del mundo de los vivos. Le acompañó luego hasta la puerta de calle y allí se dieron la mano. Te agradezco lo que has hecho por mí, dijo Carlos. Haz lo posible por escribir, contestó Juan, y lo miró alejarse. Había algo de pavoneo en su marcha, y era sin duda porque tenía $200 en el bolsillo y ya se veía en camino a California. Pero Juan sabía que nunca llegaría allá. Era demasiado tarde para que pudiera enderezar su vida. Juan volvió a su despacho, cerró la puerta y se dedicó largo rato a reflexionar y a escribir. Varias horas más tarde, releyó lo que le había llevado tanto tiempo redactar. A quien corresponda. Este ministerio ha recibido informes de que una banda bien organizada se dedica a exportar clandestinamente algodón de Nueva Orleans, que el organizador del plan es el señor Jorge Morris, superintendente del depósito oficial, y que su cómplice principal es la señora Lydia Stanhope. Los detalles conocidos hasta ahora son los siguientes. Cuando terminó de leer, tomó un sobre, abrió la puerta y llamó a Rawlins. Cerró nuevamente la puerta y le dijo, tome asiento, señor Rawlins. Me encuentro en una situación difícil con motivo de ese asunto de Nueva Orleans y tengo esperanzas de poder hacer discretamente lo que debe hacerse, pues no quiero asustar a nadie ni provocar un escándalo. He escrito pues un informe con todos los datos que tengo y algunos de los cuales estoy obligado a mantener secretos aún para usted. Si está usted conforme, desearía lacrar este sobre y que usted pusiera su firma y la fecha de manera que cruzara la solapa y no se pudiera abrirlo sin deteriorar lo escrito. El rostro de Rawlins indicó su recelo. Había allí algo raro y no le gustaba. ¿Y por qué? Preguntó. Me preocupa la posibilidad de que en cualquier momento salga a la luz lo que suponemos que está sucediendo en Nueva Orleans. Me es imposible formular cargos sin tener pruebas, y hasta que las tenga, debo proceder con cautela. Pero tampoco puedo aceptar que se diga que he sido remiso en el cumplimiento de mi deber, o, peor aún, que he cerrado deliberadamente los ojos. Este informe servirá para poner las cosas en claro si llega el caso. ¿Está de acuerdo en hacer lo que le he pedido? Si el sobre hubiera sido un paquete de explosivos, Rawlins no lo habría tratado con más precauciones. Lo lacró y garrapateó su firma y la fecha, 18 de febrero de 1862, parte en el dorso del sobre y parte en la solapa. Cuando dejó la pluma y Juan le dio las gracias, se sentó con gesto ofendido. Recordando que Rawlins conocía al corresponsal de la Gaceta en Richmond, Juan pensó que debía hacer algo inmediatamente si esperaba poder salvar la situación. No podía aguardar el regreso del coronel. Tenía que arrancar una confesión a Lydia y convencerle de que fuera con él al Ministerio de Hacienda a explicar a algún alto funcionario, con el rubor apropiado, que por celo y devoción a la causa del sur, se había puesto a exportar una parte del algodón de su esposo
con el único propósito de aumentar la reserva de fondos del gobierno en el extranjero. Lo más urgente era disponer de unas cuantas horas. Luego, Rawlins podría charlar cuanto quisiera. Señor Rawlins, dijo, ¿querrá usted hacerse cargo del ministerio por el resto del día? Tengo algo que hacer fuera de la oficina y desearía que ésta quedase en sus manos. ¿Cree que sería posible? El rostro de Rawlins se convirtió en un campo de batalla de emociones contradictorias. Quería decir que no, pero la tentación de estar al frente del ministerio, aunque solo fuese por unas horas, de contarlo a su mujer y a sus amigos, era demasiado grande. Sí, capitán, dijo por fin, puedo hacerlo. Me ocuparé de que todo quede en orden. Sentado ante la chimenea en la casa de los Stanhope, Juan se dio cuenta de que su proyecto era irrealizable. En su despacho, bajo la presión de la cólera, pensó poder arrancar a Lidia una confesión, mas en su presencia, junto al fuego, mientras la lluvia golpeaba sobre los cristales, se preguntó cómo habría imaginado tal impertinencia. Un poco más de té, capitán, dijo Lidia, y Juan se vio envuelto en algo más irreal que un sueño. Allí estaba ella, con el resplandor de las llamas en las mejillas, imagen perfecta de la inocencia y, sin embargo, dedicada a todo ese fraude. Al mirarla, era casi imposible creer que fuera cierto. Parecía más contenta que la vez anterior, tal vez porque, según dijo a Juan, el coronel permanecería en móvil más de lo calculado y regresaría a la capital dentro de 1 o 2 días. El peligro de que fuera a Nueva Orleans había pasado. Mientras servía la taza, agregó, no sabe el bien que me ha hecho, sobre todo por mi marido, saber que usted no piensa que haya motivo para preocuparse por lo de Nueva Orleans. Creo que usted me ha entendido mal. Lo que dije fue que ese es un asunto del que corresponde al coronel ocuparse. He resuelto no tomar ninguna medida hasta que él vuelva. Estoy segura de que él hallará una solución satisfactoria. Sonrió, sonrió al tener a Juan, al tender a Juan la segunda taza de té, y lo que pensaba era, desde luego, que ella, no el coronel, sabría cómo manejar el asunto. Me atrevo a decir que todo resultará ser un error en las cuentas. Lo increíble era que, en efecto, como empezaba Juan a advertir, sin gran dificultad se podría hacer pasar todo por un error de contabilidad. Sin duda, Lidia se habría comunicado con su primo, quien estaría ya ocupado en borrar las huellas. En los depósitos oficiales había una constante entrada y salida de balas de algodón por centenares. Bastaba falsificar unas cuantas cifras o extraviar algunos conocimientos de embarque, o bien dejar de hacer por olvido varios asientos, equivocarse de columna al hacerlos, acreditar una cantidad de balas del gobierno a un fletador particular o al revés. Con eso, se crearía una confusión que llevaría más de un año a todo un ejército de investigadores desenredar, y Lidia sería la primera en señalar a Stanhope que en esos momentos el ministerio no tenía tiempo ni personal para semejante investigación. Además, en opinión de muchos, el coronel era una carga para el gobierno y si se metía en tal enredo, le pedirían que presentase su renuncia. Desde la fiesta de Happy Chance, conocía a Juan la aguda inteligencia de Lidia. Lo que comprobó en ese momento fue que su sagacidad no la abandonaba nunca y que no pronunciaba una palabra sin un fin determinado. Todos nos ponemos en guardia alguna vez, pero Lidia lo estaba siempre. Trató de imaginársela arrebatada por la pasión y no pudo. Sin duda, aún en los transportes amorosos, sabría mantener absoluto dominio de sí misma y permanecería con los ojos bien abiertos. Y de pronto descubrió que ya no la amaba, ni podría volver a amarla, y no porque fuese ambiciosa y poco digna de confianza, sino porque esos ojos azules no dejarían jamás de estar alerta. Se entregó por un momento más al placer de contemplar la suave cabellera rubia que reflejaba la ondulación de las llamas. La noción de que todo había terminado por fin no suscitaba en él nuevos pensamientos,
ni daba a los antiguos un aspecto distinto y más nítido. La profunda modificación era de orden físico. Hubiera debido acompañarlo una emoción igualmente profunda, pero no ocurría así. Era como si una ecuación hubiera dado 0 por resultado. Lidia tomó un sorbo de su taza y lo puso en el platillo. Tenía aún su encanto, pero él, a pesar de que sabía que todo había concluido, la sonrisa que le dirigió mientras pasaba la conversación al tema de la guerra y del general Monckton, tenía aún su encanto para él, a pesar de que sabía que todo había concluido. La sonrisa que le dirigió mientras pasaba la conversación al tema de la guerra y el general Monckton. Me alegro de que haya tenido la idea de venir, capitán, dijo al dejar la taza vacía. La lluvia me pone melancólica. Pero la lluvia está a punto de cesar y no tengo que irme, repuso Juan. Y yo tengo que irme, repuso Juan. Muchas gracias por el exquisito té. ¿Qué apuro tiene, capitán? Hoy es el día de Arabella en el hospital, pero de un momento a otro debe estar en casa y no le gustaría haber dejado de verle. ¿Nos encontraremos en el baile del Senado? No lo sé. Depende del coronel. En cuanto venga, renunciaré. ¿Renunciar? Parecía una pregunta, pero en el fondo era un suspiro de alivio, pues por más que él se había mostrado dócil, más seguro era tenerle lejos. ¿Piensa pedir que le pasen a servicio activo? Así es. Soy demasiado inquieto para la vida burocrática. Por la forma en que lo dice, veo que nada le haría cambiar de decisión. Era evidente que ella no deseaba en absoluto que la cambiara, y Juan solo podía responder una cosa. No, ya lo tengo pensado y resuelto. No sabe cuánto lo va a lamentar el coronel, y yo también. Le echaremos mucho de menos. Una semana antes, Juan habría tratado de interpretar el tono afectuoso de su voz como indicio de que ella realmente le tenía un poco de cariño, pero ahora sabía que se trataba sencillamente de una argucia de mujer astuta. Es usted muy amable, dijo, y ahora realmente tengo que irme. Lidia le acompañó hasta el vestíbulo y permaneció a su lado mientras se ponía el abrigo. El silencio que los rodeaba en ese momento le hizo recordar el que reinaba en el invernáculo de Happy Chance. Se inclinó y la besó. Ella se quedó inmóvil un momento mientras él añadía. Una cosa que tengo que decirle, Lidia. Nunca sabrá lo mucho que la he querido. Había veces en Dirstein que estaba tan desesperado que tenía miedo de volverme loco. Hubiera deseado casarme con usted y creo que podría haberle dado más felicidad que la que tiene. Ella siguió callada como soñando. Me ha dejado muda, capitán, dijo por fin. Y él comprendió que en ese momento en que ya no la quería, podría hacer la suya. Era algo que tenía que decírselo. La he querido tanto, repitió. Tal como él imaginara en sus fantasías amorosas, Lidia le puso suavemente una mano en el pecho y le dijo, gracias por haber hablado, capitán. Lo recordaré siempre. En ese preciso instante, llegó Arabella a la galería y abrió la puerta de entrada. Había tiempo más que suficiente para que Lidia retirase la mano y Juan serenase su expresión, pero Arabella percibió probablemente el ambiente de intimidad. Les dirigió una mirada perpleja primero, luego despectiva, y pasó junto a ellos en una ráfaga de frialdad y de perfume. Espere, Arabella, no es lo que usted se imagina. Iba a decirle Juan. Espere, Arabella, no es lo que usted se imagina. Iba a decirle Juan. Pero no hubo tiempo, pues ya corría escaleras arriba. Esperaba que Lidia hubiese quedado algo turbada. No fue así, empero. El breve interludio había concluido y ella volvía a ser la misma de siempre, serena y dueña de su persona. Mientras se despedía, Juan notó un matiz de satisfacción en su tono, como si en la larga lucha entre ella y Arabella acabase de obtener una victoria.